Estimados participantes, bienvenidos al segundo módulo, a la segunda semana del Diplomado en Gestión Organizacional y Recursos Humanos, correspondiente al módulo tercero, Legislación Laboral. En esta oportunidad, en esta segunda parte, vamos un poco a hacer referencia a las características del salario. Vamos a hacer una diferenciación entre el salario básico, el total ganado y el líquido pagable. Vamos a establecer las características de cada uno de ellos. Además, les voy a mostrar en un ejemplo, seguramente ustedes ya deben conocer, deben ubicarse una boleta de pago para poder identificar tanto el haber básico, el total ganado y el líquido pagable. Asimismo, vamos a tratar de desarrollar lo que corresponde al salario mínimo nacional. ¿Cuál es la lógica de entender el salario mínimo nacional, así como su ámbito de aplicación y a qué están obligados los empleadores respecto al salario mínimo nacional? Como no podía quedar atrás, también vamos a tomar en cuenta el salario extraordinario, las horas extras como se denomina. Después de establecer la jornada laboral de trabajo de las 8 horas diarias, el tiempo excedente que se trabaja se denomina horas extras. Entonces vamos a ver cada una de las características de estas horas extraordinarias. Además, vamos a tomar en cuenta el salario nocturno, es decir, la jornada laboral se divide en jornada ordinaria y en jornada nocturna, y el salario nocturno y la jornada laboral en las noches es muy diferente a la jornada diurna. Por lo tanto, vamos a establecer el recargo correspondiente que se tiene que pagar en el salario nocturno. Además, vamos a verificar el salario en días feriados. ¿Cuánto se paga el salario en estos días que son feriados y cómo se puede compensar? Existe esa modalidad de compensación del salario en días feriados que los vamos a establecer de manera detallada. El salario en días domingos. El salario en días domingos y su diferencia con el salario dominical. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. No es lo mismo decir salario dominical que salario en días domingos. El salario en días domingos se paga triple, conforme establece la Ley General del Trabajo. Pero el salario dominical tiene otro componente, tiene otra característica esencial. Y esos aspectos se van a detallar en esta parte del salario en días domingos y el salario dominical. Además, seguramente ustedes deben conocer la escala en relación al bono de antigüedad. ¿Cuál es su base de cálculo de este bono de antigüedad? También se va a establecer a partir del artículo 60 del Decreto Supremo 21060 del año 1985 y el Decreto Supremo 23474 que establece la base de cálculo, y muchas veces se tiene una información distorsionada en relación a los cálculos que se tienen que realizar. Cuando se trata de empresas productivas, se realiza en base a los 3 salarios mínimos nacionales. Pero cuando se trata de empresas no productivas, es decir, empresas de servicio, instituciones de servicio, el cálculo simplemente es sobre un salario mínimo nacional. Hemos tenido esa idea o nos han indicado que se tendría que pagar 3 salarios mínimos nacionales, así sean empresas productivas o así sean empresas no productivas de servicios. Pero existen 2 decretos supremos, como hace un momento les mencioné, el Decreto Supremo 23474 del año 1993, que establece que la base de cálculo es sobre 3 salarios mínimos nacionales para trabajadores de empresas productivas, ya sean estas del sector público o del sector privado
indistintamente. El Decreto Supremo 23113 del año 1992 establece que la base del cálculo es sobre un salario mínimo nacional en instituciones de servicios, es decir, no productivas. Vamos a hacer mención al aguinaldo, naturalmente, como un derecho adquirido. Asimismo, vamos a establecer cada una de sus características y las prohibiciones en relación al aguinaldo. Por ejemplo, el aguinaldo no es susceptible de embargo judicial, no es susceptible de retención del aguinaldo, de descuento, se paga de manera global en un solo monto. Además, no es susceptible de compensación, tampoco se puede realizar una transacción y tampoco se puede pagar en especie. Muchas veces se confunde el hecho de que al finalizar el año el empleador, de una liberalidad del empleador, otorga a sus trabajadores lo que se denomina el famoso canastón navideño. Y algunas microempresas, pequeñas empresas unipersonales, consideran que ese canastón es el equivalente al aguinaldo de Navidad. Y eso es una confusión que vamos a establecer de manera clara que no es correcto aquello. Es decir, el canastón que se otorga a los trabajadores simplemente es un regalo por parte del empleador. No es obligatorio. En cambio, el aguinaldo es obligatorio porque se encuentra normado en la Ley General del Trabajo y en toda la normativa laboral que establece el pago del aguinaldo correspondiente. Ahora bien, no podemos dejar de lado el pago del segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia, que ha sido instituido mediante el Decreto Supremo 1802 el año 2013, pero esto está sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, si el Producto Interno Bruto supera el 4.5% en el periodo de los 12 meses anteriores a septiembre de cada año, corresponde que las empresas, las instituciones, tanto públicas como privadas, otorguen el doble aguinaldo, el segundo aguinaldo. Pero tiene algunas características esenciales que les voy a explicar. Además, vamos a hacer referencia necesaria a la prima de utilidades, que es una remuneración adicional. Y además vamos a establecer cuál es el plazo para el pago de esta prima de utilidades, cuáles son sus características esenciales de la prima de utilidades. Existen muchas características y además vamos a establecer el algoritmo para el pago de las primas. Este algoritmo manejan los jueces de trabajo y seguridad social. Entonces, este algoritmo nos va a servir para pagar de manera adecuada, de manera efectiva la prima de utilidades. Y como no podíamos pasar por alto el tema de la clasificación de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Eso nos señala la Ley General del Trabajo. Y la Ley General del Trabajo establece la jornada diurna y la jornada nocturna, como hace un momento les mencionaba. La jornada diurna como máxima jornada laboral, las 8 horas, que comienza a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y la jornada nocturna, que es o comienza a partir de las 8 de la noche hasta el día siguiente, es decir, hasta las 6 de la mañana. Entonces ahí tenemos jornada diurna, jornada nocturna. La jornada diurna, su horario máximo de trabajo es de 8 horas. En cambio, la jornada nocturna es de 7 horas. Con un aditamento especial, en la jornada nocturna existe lo que se denomina el recargo nocturno, del 25 al 50% según los casos. Eso vamos a detallar en las clases virtuales que tendremos esta semana. Dentro de la jornada laboral
Les había mencionado, tenemos la diurna, tenemos la nocturna, pero además tenemos la jornada mixta, es decir, que se realiza una parte en la jornada diurna y otra parte en la jornada nocturna. Y eso pasa generalmente en actividades de alimentos, en ese rubro, por ejemplo, porque ellos, los trabajadores, ingresan a las 10 de la mañana, 11 de la mañana en la jornada diurna y terminan su actividad a las 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, ¿verdad? Entonces la jornada de trabajo de esos trabajadores, valga la redundancia, cumplen una jornada mixta. Además, vamos a hacer especial referencia a la jornada laboral de las mujeres, porque las mujeres, si bien en el día tienen que trabajar las 8 horas diarias, pero en la semana tienen que acumular 40 horas, es decir, las 40 horas semanales. No pueden exceder de esas 40 horas semanales. En cambio, los varones no pueden exceder las 48 horas semanales. ¿Eso qué significa? Que los varones debieran trabajar de lunes a sábado, ¿verdad? Porque 6 por 8, 48. Y están las 48 horas que establece el artículo 46 de la Ley General del Trabajo. Pero las mujeres solamente debieran trabajar de lunes a viernes, porque 5 por 8, 40. Ahí están las 40 horas semanales. Lo que no ocurre en nuestro país, lamentablemente, porque, por ejemplo, las entidades financieras, en el caso de las mujeres, trabajan hasta el día sábado, hasta el mediodía. ¿Eso qué significa? Que están trabajando 4 horas adicionales a la semana, porque de lunes a viernes realizan 40 horas semanales y 4 horas los días sábados. Entonces a la semana realizan 44 horas, y eso es peligroso porque posteriormente pueden solicitar el pago de las horas extras, porque se ha excedido las 40 horas semanales. Eso también vamos a explicar en las clases. Además, una especial referencia al trabajo de los adolescentes. No es nomás contratar a los trabajadores, a los adolescentes, sin las autorizaciones correspondientes. A efectos de deslindarse cualquier tipo de responsabilidad, tenemos que contar con las autorizaciones correspondientes. La jornada extraordinaria. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la jornada extraordinaria? Además, las excepciones, quienes no están dentro de del pago de las horas extras. Y en su momento les había dicho en la anterior clase que los puestos de dirección, gerentes, directores, jefaturas, gerencias de área, no pueden cobrar horas extras. Ellos trabajan más allá de las 8 horas permitidas. Pero no solo ellos, los cargos de confianza, también los cargos de vigilancia o seguridad, y aquellos que trabajen en forma discontinua o que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo, que se va a ejemplificar en las clases. Además, existe lo que se denomina prolongación forzosa de la jornada laboral sin el pago de las horas extras. Pero solamente en determinados casos existe esa prolongación forzosa. No es en todos los casos. La regla es que el trabajador deba trabajar las 8 horas sin exceder dichas horas, porque si no serían consideradas horas extras. Esa es la regla. La excepción es una prolongación forzosa, obligada de la jornada laboral y que no puede ser cobrada por el trabajador en relación a las horas extras. Vamos a mencionar en las clases con ejemplos correspondientes. Además, vamos a hacer referencia a las vacaciones, o también denominado descanso anual remunerado. Vamos a ver las características de las vacaciones, la escala de vacaciones, qué pasa si durante las vacaciones sufre un caso de enfermedad común,
o una enfermedad profesional. ¿Qué pasa con las vacaciones? Eso vamos a ver en las clases. El tema de las licencias, muy importante. Solo conocemos el tema de que le corresponde al trabajador las licencias por accidente o enfermedad de los hijos, o 3 días por el tema de la paternidad, pero también la normativa laboral ha establecido que existen días que el trabajador puede solicitar para realizarse examen médico del Papa Nicolau y mamografía, del tema de la próstata, del tema del colon. Eso está establecido en una ley 798 que rige a partir del año 2016. Seguramente no conocían porque no se conoce mucho de estas normativas. Además, vamos a hacer referencia a la suspensión y terminación de la relación laboral. La diferencia que existe entre suspender una relación laboral y terminar o que se extinga la relación laboral, y las consecuencias jurídicas ante la suspensión y la terminación o extinción de la relación laboral. También vamos a hacer referencia a el tema del despido legal. Es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque vamos a analizar inclusive una sentencia constitucional que es jurisprudencia, por el cual establece que si el trabajador incurre en cualquiera de estas causales de despido legal, previamente a desvincularlo tenemos que iniciar el proceso administrativo interno, necesariamente. Y así lo ha establecido la jurisprudencia. Por lo tanto, el empleador que no realice el procedimiento que establece la jurisprudencia, automáticamente puede ser sujeto de sanción. Es decir, el trabajador puede solicitar su reincorporación a la empresa con el pago del 100% de sus sueldos devengados. Ese aspecto vamos a explicar de manera detallada en las clases. Y vamos a mencionar el tema del preaviso, y de igual manera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, exactamente una sentencia, la 009 del año 2017, del 24 de marzo, ha declarado inconstitucional el tema del preaviso. Inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, es decir, que ya no tiene vigencia. También vamos a detallar aquellos aspectos. Además, vamos a establecer el tema de los derechos que tiene el trabajador ante una terminación, una desvinculación unilateral del trabajo. El tema de la reincorporación o el tema de los beneficios sociales. Y además el trabajador, vamos a ver en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que si ha cobrado los beneficios sociales, no puede posteriormente solicitar el tema de la reincorporación. Eso es un tema muy interesante que les va a ayudar, porque muchas veces existen trabajadores que cobran sus beneficios sociales y a la semana siguiente están solicitando el tema de su reincorporación, aquello que no debe ocurrir. Entonces, esos aspectos van a ser detallados en las clases. Además, la doble indemnización. ¿Cuándo se debe pagar esta doble indemnización y cómo se regula en nuestra normativa? Esos aspectos también los vamos a ver, además de las multas por infracción a leyes sociales y cómo desligarse de esas multas a infracciones sociales procedimentalmente. Ahí tenemos los criterios de aplicación de las multas, la escala de sanciones que va de 1.000 bolivianos a 10.000 bolivianos. ¿Y cuáles son los documentos que requiere el Ministerio de Trabajo ante una inspección laboral? ¿Qué documentos tenemos que alistar? Esos documentos se encuentran acá detallados, que los vamos a analizar uno por uno. Son en realidad 22 requisitos. Es decir, que el empleador debe contar con estos 22 requisitos con la finalidad de que el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores, no establezcan una sanción por infracción a leyes sociales. Muchísimas gracias.